Sí, Yo más ¿qué o pasó? menos le quería decir, Elba, Sí, ya después de este lío de conexiones, todo, es un problema de internet que debe tener Darío, sí, porque se sí. le imposibilita entrar. Debe ser que tiene un problema de internet ahí, en la zona de él. Él es de Santiago, ¿no? Él es de, no, yo creo que es de Formosa, profe. Ah, bueno, ya le veo. Puede ser que sea señal de él, pero es raro. Bueno, Sí, yo más o menos lo que le quería decir para que usted se quede tranquila. ¿Usted cuándo, en qué fecha rinde y práctica profesional? yo rendiría, a ver, que no sé qué está pasando, que siento desactivar. Sentía unas voces, pero no, no, está bien. Yo rindo en agosto, en julio, agosto, en las mesas. Bien, bueno, Es la última mesa que tengo, porque yo le cuento, yo tendría que haber terminado el año pasado sí, y tuve un problema de salud, perdí medio, un cuatrimestre, sí, así que yo todo lo que usted está, o sea, yo tengo ya los módulos, ya sí, los tengo porque me lo habían mandado el año pasado. sí, Y le pregunté a Sofía, me dijo que no cambió nada, que eran los mismos, así que yo sí, estoy con los mismos materiales. sí, Y perfecto, yo rendiría en las mesas de julio, agosto, no sé cuándo irán a hacer las mesas. Esas serían sí, las perfecto, últimas mesas que yo tendría. perfecto. Que lo mismo, ya entro pagando el derecho de examen porque me dijo, me dijeron que no me cubre ya, así que bueno, eso no importa. Perfecto. Lo importante es Bueno, sí, sí, que sí. rindo, Sí, sí, seguro, sí, yo seguro. pero con usted rindo. Contactología 2, 1 y 2, y práctica profesionalizante 1 y 2 módulo, el Perfecto, primero y el segundo módulo. perfecto. Bueno, yo le comento más o menos para que usted tenga un pantallazo general de práctica profesional 3. Sí, Práctica profesional 3, lo que, digamos, teóricamente, usted haga de cuenta que usted ya termina y ya se recibe, ya es un sí, profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que saber usted? Como práctica profesional 3 se refiere a todo lo que sea el taller, digamos, ¿no es cierto? sí, La mano de sí, obra, sí, como sí. quien dice. Entonces, nosotros siempre, ¿qué hacemos? El sistema es muy sencillo, digamos, damos una receta donde Y usted tiene nosotros, que... Una receta, yo le doy una ajá, receta, póngale de aumento de lejos y de cerca, bien, donde usted tiene que decir qué tipo de vicio de refracción tiene esa persona, qué le bien, pasa dentro del ojito de la persona, bien. y, O y sea, si es una miopía, que la imagen se forma antes claro, adelante de la efectivamente, retina, o si es una claro, decir qué hipermetropía vicio de atrás, refracción es, bien. cómo se llama y qué pasa dentro del ojo, ¿sí? ¿Y qué tipo de lentes sería la que le vamos Claro, a... ¿Qué tipo de de lentes anteojo, de lente para anteojo, le corresponde? Bien, sí. No, no de lente de bien, contacto, no, de anteojo. bien, bien. Si es una, Después también es muy sí, importante sí, sí, sí. que Si usted es una sepa, miopía, claro, pero sí, después, por ejemplo, también es importante que usted sepa, por ejemplo, qué tipo de armazones son los recomendados para hacer un bifocal, para hacer un bien, multifocal, qué bien. medidas se tienen que tomar para hacer un multifocal o un bifocal, cuáles son las medidas fundamentales. Cuando nosotros pedimos un multifocal al laboratorio, no se olvide que bifocales tiene bifocal, flap top y cric top, ¿sí? Sí, Siempre existieron 4 bifocales, pero actualmente, en la actualidad, solamente se trabaja con 2, que son el flap top y con el cric dos, top, ¿sí? No sé exactamente. si usted Sí, se sí, acuerda sí. que antes existía práctica profesionalizante, perdón, antes existía el bifocal executive y el Sí, bifocal ULTEC. sí. Esos bifocales se han dejado de usar y ahora se usa únicamente el clip-top y el flap-top. Después, Sí, lo importante que es el caso del eh, el progresivo, cómo se lo utiliza, qué medidas son importantes tomar en un progresivo para que
esa persona, porque nosotros cuando pedimos los lentes al laboratorio, el laboratorio nos va a pedir unos ciertos parámetros póngale, de un multifocal de última generación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que tomar Sí, que 8 medidas. cuando son tallados digitales, hay Claro, muchos claro. ahora en el mercado. Hay mucho en el mercado. Son 8 mediciones. ¿Usted se acuerda cuáles sí. eran las mediciones? No bien, pero serían, Bueno, fíjese si se puede acordar. Para los multis. Sí, para los multifocales. Primero tenemos que tomar, primero tomar el centro óptico, Sí, ¿no? centro De de la la pupila. persona. Perfecto. Yo sí. primero tomo, yo le voy a decir cómo hago yo. Sí, perfecto. Yo tomo el centro, sí. la distancia interpupilar, si no me la manda en la receta, sí. la tomo. La distancia nasopupilar. Sí. Y después tomo la otra medida, o sea, la otra medida que tomo o marco en el armazón sería el centro de la pupila y después en el párpado superior marco. Entonces ahí estaría, esas dos medidas son importantes que me las piden en el laboratorio. Sí. En el multifocal, porque tenemos tres graduaciones, en la de lejos, la intermedia y la de cerca. Sí. Sí. Yo esas medidas que le comento son las que yo uso, las que más cotidianamente las hago. Perfecto. No sé si hay otra, profesor. Bueno, eso es lo que yo le quería apuntar. Cuando se hace un pedido de un... Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Darío, estás conectado. Darío, ¿cómo me podés escuchar? Estás sin volumen. Estás sin volumen. No te escuchamos nosotros a vos. Me parece que es un problema de Darío, ¿no? Darío, nosotros no te escuchamos a vos. No te escuchamos, está el micrófono. A ver. Hola, hola, hola. Hola Darío. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Tuve que reiniciar el Zoom, no sé qué pasó, no me daba, me decía error, error, error. Sí, y sí. Reinicié todo, o sea, volví a entrar a la página. Sí. Y lo que pasa es que por ahí el internet es medio complicado. Y por ahí a veces yo he tenido clases toda la tarde con chicos de distintas provincias y distintas localidades y no he tenido problema. Por eso te digo que el internet, pero bueno, no importa. Yo lo que le decía a Elba, que aprovechemos estos minutos que nos quedan. Yo le estaba hablando un poco de práctica profesional T3 y ingresamos después de vuelta a Contactología 2 para que ya ahí agarremos ya la Contactología 2. Perfecto. Así lo podemos aprovechar full. Espero que no haya problema en el ingreso, que puedan ingresar rápido. Recién estábamos hablando con Elba de las mediciones que se tienen que tomar cuando se pide un multifocal de última generación, o sea, con todos los parámetros que nosotros tenemos que enviar al laboratorio para que el laboratorio no lo arme, digamos, o que nosotros lo armemos, pero nosotros tenemos que darle todos los datos. Entonces, Elba me estaba diciendo de la distancia interpupilar y del centro pupilar. Está bien, pero como un multifocal más progresivo, más, más actual, se piden otros detalles más que es importante para que sea el dado de precisión, ¿sí? Y siempre esos datos son 8, ¿sí? Que yo más o menos lo vi diciendo a veces. Si ustedes se acuerdan de alguno, me dicen también. Pero para que ustedes se acuerden cuando vayan a rendir la materia, qué importante que los nombren, ¿sí? Bien. Uno que es muy importante es la distancia al vértice. Sí, es importante saber cuál es la distancia que existe del cristal al ojo, ¿sí? Bien. Es muy importante. La distancia al vértice sería la distancia que existe del ojo a la lente. A la lente,
Efectivamente, yo le digo cristal como para que ustedes se ubiquen, pero teóricamente cristal no existe en óptica, es lente, ¿sí? El lente, sí, sí, la Sí. distancia Después tenemos la del distancia, ojo al lente. claro, esa es la distancia al vértice. Después tenemos el ángulo. ¿Se acuerdan qué ángulo había que sacar? Sí, el ángulo. El ángulo pantoscópico, profesor. El ángulo pantoscópico, perfecto. ¿Saben cuál es el ángulo pantoscópico? Sí, 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 es el A ángulo ver, que tiene el armazón, digamos, o sea, se lo pone al armazón así y Sí. ese es el ángulo pantoscópico. El bien, ángulo La que, curva. el ángulo que forma desde la órbita, digamos, del globo ocular hasta el armazón. Ahí se forma un ángulo, ¿sí? Ese ángulo se llama ángulo pantoscópico, ¿sí? bien. Ese ángulo también es muy Vendría a ser importante. el ángulo que forma de la órbita al armazón. Sí, sería desde este sector, desde acá, yo más o menos lo muestro, desde Sí, acá, ¿ve? sí, No sé si lo logran observar, desde sí, acá sí, sí, sí. hasta el formato del anteojo, Bien, ¿sí? Ahí se forma bien, un ángulo. Ese ángulo se llama bien, ángulo pantoscópico. Este bien. ángulo puede variar porque hay armazones que son más diagonales o más planos o más envolventes. Entonces eso puede Sí, influenciar en el ángulo, ¿sí? Después, el otro que es muy importante también es el ángulo panorámico. ¿Se ubican cuál es el ángulo ajá. panorámico? Mm, Bueno, el ángulo no, panorámico será el ángulo, profesor, que tiene a ver, cómo, la distancia que tiene, el tamaño que tiene el armazón, ¿sí? El El tamaño del ángulo, cristal. sí, el ángulo panorámico es la curvatura que tiene el armazón. ah, bien. Si Es la ustedes, si curvatura. ustedes, si ustedes al armazón lo ponen así acostado, ¿sí? No sé si Sí, te lo pueden ver al mío ustedes ahí. sí, Este tiene sí, una sí. curvatura casi nada, pero hay ángulos que son un Claro, es poquito, plano más bien. hay unos que son un poquito más arqueaditos. Entonces, es el ángulo panorámico porque es el panorama que tiene esa persona cuando ve, ¿sí? Bien, Entonces, es muy importante el ángulo panorámico, ¿sí? Entonces, la distancia al bien, vértice, el ángulo pantoscópico, el ángulo panorámico. Después también es bien. importante la diagonal mayor del armazón. La diagonal mayor es el tamaño total del armazón. Ajá. Sí, es la parte más larga del armazón. Hay que medir la Efe- parte más larga. Efectivamente. Después ese es el punto, el 4, ¿no es cierto? Después Sí, tenemos el Sí. 5, que sería la altura vertical, todo el armazón, ¿no? altura vertical. Efectivamente. El 6 sería la distancia horizontal. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, 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 esa distancia, tanto la diagonal mayor como la altura vertical, distancia horizontal, bueno, la diagonal mayor es para sacar qué diámetro de lente va a tener que fabricar Efectivamente. el laboratorio, ¿no es cierto? Si es un diámetro 6,5, 7, Claro. Sí. o diámetro que va a necesitar. Y bueno, la altura y la distancia es para donde está Efectivamente. la altura. Todos estos datos son todos estos datos elaborados, son para saber exactamente qué forma, digamos, tiene que tener el lente, la distribución de la graduación. bien. Porque no se olviden que la graduación de un progresivo o multifocal tiene un aumento arriba y después va decreciendo y después va aumentando, no se olviden. Se va escalonando, ¿no? Es como una escalerita, ¿no es Sí, cierto? Donde en un caso de sí, un sí, sí. hipermétrope puede comenzar de un aumento de 2, póngale en lejos, y hacia abajo va aumentando, en intermedia va a tener 3 y en cerca va a tener 4, ¿sí? Sí, Pero esos 4 no se dan de golpe, se dan en forma escalonada. Entonces, póngale, de lejos tiene, esto le estoy dando una idea, ¿no? De lejos tiene sí, más sí, 2 sí. y cuando va avanzando la reglita tiene más 2,25, más 2,75, más 3. O sea, no es que llega de golpe a 3, que ahí No, sería no, la parte intermedia.
Y después, justamente esa es la comodidad para el paciente, por eso es que, entre el bifocal y el multi, claro, porque no hay ese salto brusco. pero lo que pasa es que hay multifocales que no son de última generación, estos son de última generación, Sí, 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 donde sí. son hechos digitalmente y todo, ¿sí? Sí, sí, sí. Después otro que es muy importante es decir el puente. Bien. Ese sería el número 7, profesor, Ese ¿cierto? Claro, el puente es importantísimo. Y lo último es la distancia interpupilar, Ah, bien. ¿no es cierto? La distancia interpupilar. Con esos 8 datos, nosotros Sí. podemos hacer el encargo al laboratorio. Me ha pasado en el examen por ahí que yo le he preguntado, yo le decía, no, pero le falta tal. Me decían, bueno, pues en el laboratorio se dan cuenta. Yo ya sé que en el laboratorio se dan cuenta, es cuando ustedes pidan una lente de contacto mal pedida, el laboratorio solo le va a decir a ustedes, no, no vienen así, vienen de otra manera. Pero Claro. en un Sí, examen, en un examen, teóricamente, ustedes están diciendo todos los puntos que se dicen. Por eso es que yo les nombro, porque me ha pasado con gente que, por ejemplo, no me han dicho los ángulos. Y si yo pido al laboratorio un par de lentes sin los ángulos, yo estaba hablando de un progresivo de última generación, el laboratorio no me lo va a poder hacer, porque el laboratorio claro. necesita todos los datos para poder hacerlo. ¿Me entienden? No es que usted al paciente le van a vender mal el anteojo, porque el lente, cuando yo lo pido al laboratorio, el laboratorio me va a decir no, porque le falta el ángulo pantoscópico y el ángulo panorámico. Y ustedes lo van a tener que llamar de vuelta al paciente para que venga y ustedes con el armazón volverle a tomar la medida, porque no la han tomado. O sea, a ver, ¿qué va a suceder ahí? Bueno, el paciente se va a enojar seguro, la molestia de ustedes mismas, de tener que volver a tomar las medidas. Entonces, la idea es que cuando nosotros tengamos que hacer un caso de estos, estemos bien informados. Si no fuera un multifocal de última generación, no hacen falta todos estos datos. ¿Sí? Bien. Si no fuera un progresivo de última generación, yo ya no le digo multifocal, yo le digo progresivo, la verdad. Porque realmente Esos son progresivos, son sí. progresivos. Sí, sí. Por ahí la gente Son tallados digital, que tiene claro, los todo. mismos oculistas, ustedes fíjense que le siguen diciendo multifocales, la verdad que ya son progresivos, no son multifocales. Los multifocales eran los de antes, los de ahora no, porque Sí, son escalonados, los graduaciones, todo bien hecho. ¿Sí? A que bueno, eso yo más o menos era como para darle un pantallazo general de práctica profesional 3, porque yo creo que la duda mayor está en contactología 2. ¿Sí? A que bueno, ahora ya vamos a ingresar en contactología 2. ¿Sí? Una pregunta que me parece que en estos ítems no lo estoy encontrando. Sí. El último es la distancia interpupilar, ¿sí? La distancia que tiene el paciente de ojo izquierdo y ojo derecho. Sí. Y la altura pupilar, ¿en cuál de estas 8 entraría? Es que La altura. esa ya va marcada se la puede anotar si quiere, pero esa ya va marcada teóricamente en el armazón. Cuando vos le medís el armazón que usa la persona, vos le marcás la pupila. Sí. Por eso es que esa yo esa no le he nombrado, pero si quieren la pueden poner. Las 9, póngale altura a la pupila. Perfecto. Sí. Pero sí, hay que se le marca. O centro pupilar. Sí, o también. Yo por lo menos cuando tomo un progresivo, yo le marco el centro del lente, de la lentilla, digamos, yo marco el centro de la pupila. Sí. No, yo en todo, profesor. Cuando, por ejemplo, si yo tengo un esférico cilíndrico, o sea, una lente esferocilíndrica, sí. Sí o sí marco el centro, perfecto. el centro Es lo de correcto. la pupila por los grados, más que nada por los grados. Es lo correcto. Bueno, ingresemos a la clase de contactología, a ver si pueden ingresar. Me avisan por la plataforma cualquier cosa. Perfecto. Gracias.